Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela, Arturo, Juan José, Carlos, Martín, Maxi y Jacqueline? Bueno, Marina ya estamos hace rato. Y Jacqueline, muchas gracias por esta nueva presentación tuya. Vamos a dar enseguida, decíamos recién, la palabra a Maximiliano Pladaki, para ser bien formales, que es quien ideó y concretó este ciclo que lleva muchos años de trabajo y de continuidad, que hoy en día no es poca cosa. Entonces, Maxi, ya vamos directamente a tu palabra y así podemos disfrutar de lo que nos va a presentar Jacqueline hoy. Bien, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Jacqueline, una amiga, una colega filósofa y sarteriana. Bien, Jacqueline es Jacqueline Calderón Hinojosa, es licenciada, maestra y candidata a doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de interés versan sobre el pensamiento del filósofo Jean-Paul Sartre, la filosofía de la cultura, filosofía política y el psicoanálisis. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Gino Germani de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en Argentina, no, nuestro país, y en la Universidad de Zaragoza, España. En la actualidad se dedica a la práctica clínica privada, forma parte de grupos de investigación de nuestra universidad y es miembro adscripta del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Y la conferencia que nos va a brindar hoy se titula No todo lo producido bajo el capitalismo pertenece al capitalismo. Te paso la palabra, Jacqueline, y muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Maxi, y al Centro de Estudios de Hermenéutica por la invitación y por la apertura y por sostener también estos espacios que siempre han, bueno, desde la primera vez que empecé a participar en ellos, a partir de una serie de conferencias de Maxi, han sido muy, muy, muy enriquecedores y bueno, pues siempre es un gusto estar por acá. Efectivamente, como Maxi lo mencionaba, realmente mis áreas a las que he estado un poquito más abocada los últimos años, los últimos muchos años, han sido precisamente a Jean-Paul Sartre, pero en un tiempo reciente he estado particularmente interesada en este filósofo británico que es Mark Fisher. Mark Fisher ha tenido cierta relevancia en los últimos años a partir de su texto de realismo capitalista que publica en inglés en el 2008, si no me equivoco, más o menos por ahí del 2014, creo que es que empiezan a hacer estas traducciones justo por parte de la editorial Caja Negra de allá de Argentina. Y eso me parece que es muy importante, o sea, me parece siempre muy interesante que esta labor que ha estado haciendo Caja Negra, porque ha estado recuperando justo mucho de este pensamiento más, pues sí, verdaderamente más contemporáneo. En esa medida, pues bueno, últimamente también me he estado tratando de adentrar en otra serie de temáticas como pueden ser la del pensamiento aceleracionista, que tiene todos sus asegúnes ahí, sus vericuetos, puesto que a partir de la manera en la que desde Benjamin Noyes se acuña el término aceleracionista, pues trae consigo una carga, está como preñado semánticamente con una carga negativa, ¿no? Ahí donde se piensa que el aceleracionismo simplemente implica la aceleración de ciertos procesos bastante nefastos por parte del capitalismo. Y ciertamente han sido esto, pues apuntando a este otro filósofo que es Nick Land, que en los años 90 pues empieza justo en el CCRU, ahí en la Universidad de Warwick, se conforma la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética. Esto es importante porque justo esto se vuelve todo un laboratorio de pensamiento, un laboratorio de ideas que sí empiezan a recuperar algunos preceptos clave dentro del pensamiento marxista
Y de ahí es que se empieza a hacer esta articulación de lo que posteriormente se conocerá como aceleracionismo. Pero ciertamente hay después una, no sé si podríamos denominarlo así, me voy a aventurar a hacerlo, hay una segunda generación, una generación que ya no es la de la gente en Warwick a finales de los 90, sino más bien una generación de filósofos bastante jóvenes, provenientes de, muchos provenientes de Gran Bretaña, de Inglaterra, pero también a unos tantos por ahí canadienses, estadounidenses, y es particular, ¿no? O sea, los que nos dedicamos a la filosofía sabemos que siempre se da esta distinción muy marcada, ¿no? Entre filosofía analítica, filosofía continental. Entonces, es peculiar ver que una serie de pensadores, de filósofos, además, bueno, yo voy a decir sumamente jóvenes porque más o menos deben tener, peco un poco de vanidad, tienen más o menos yo creo que mi edad, es decir, no sé, gente que nació a finales de los 80, principios de los 90 incluso, están en este ambiente de filosofía cotidianamente considerado como filosofía analítica, y empiezan a tener estos abordajes, hacer una serie de conexiones con otras áreas del conocimiento, particularmente con la matemática o con la física, con la economía, y eso se vuelve algo muy interesante, ¿no? Esto ya se veía venir desde el CCRU, pero ya con estos filósofos contemporáneos como son, y voy a sacar casi con todo el catálogo de Caja Negra, todos estos filósofos como pueden ser Nick Schirner, Alex Williams, bueno, el propio Mark Fisher, de pronto por ahí recuperan un poco a Nick Land, son algunos colectivos, como es el mismo de Laboria Cubonics, empiezan a tener un acercamiento, a hacer, realmente a tratar de abordar las ciertas problemáticas filosóficas desde un lugar distinto, pero algo que a mí me llama la atención y que es lo que me interesaría enfatizar y tener como base a lo largo de esta presentación es justo, eh, esta crítica, el título de la presentación que estoy haciendo el día de hoy lo tomo de una afirmación que hace Mark Fisher en un artículo específico, en el cual justamente está señalando eh, qué sucede, o sea, qué ha sucedido, sí, por parte de la derecha, pero sobre todo por parte de la izquierda, en relación con el lugar que puede estar ocupando nuestro deseo, eso es algo importante y que conecta para él con el tema de la cibernética, en un momento voy abordando esto con más detalle, y que es, no todo lo producido bajo el capitalismo le pertenece al capitalismo, y creo que esa es una afirmación que puede sonar muy obvia o muy ramplona, pero al final tiene una carga importante. La mayoría de lo que sucede con el pensamiento aceleracionista es una crítica no tanto a la derecha, sino más bien una crítica a la izquierda, o sea, es una crítica a una izquierda anquilosada, una izquierda muy melancólica, que tiene una suerte de pretensión de retorno a estadios anteriores, por ejemplo, a lo que, o sea, estadios que se podrían considerar como precapitalistas. Además del proyecto de parte de muchos aceleracionistas, yo me voy a concentrar en este momento en Mark Fisher. O sea, Mark Fisher lo que trata de señalar, bebiendo de otros filósofos y de otros autores, es realmente qué tan posible, o sea, para empezar, qué tan posible es ese retorno a un estadio precapitalista en el momento en el cual ya nos encontramos. Pero además, eso parece que le está haciendo una concesión al mismo capitalismo, a la misma velocidad dentro del neoliberalismo, en el cual como si hubiera una suerte de purismo exacerbado en el cual hay que ser bastante cuidadosos con casi, no, o sea, lo que se genere dentro de este sistema ya tendría que aparentemente estar absolutamente vetado. Y Fisher está poniendo el acento ahí, está señalando que no, que hay un movimiento importante de reapropiación, pero también de cuestionamiento en relación con todo esto que el propio capitalismo es capaz de despertar y de qué manera somos los individuos, los sujetos capaces de reapropiarnos de él y de rearticularlo. A mí me parece que es interesante justamente esta crítica, creo que la encontramos desde diferentes lugares, no nada más de alguna forma dentro del pensamiento o de los filósofos aceleracionistas, sino hace algunos días estaba leyendo también a este historiador, me parece que es más bien historiador italiano, que es Enzo Traverso, ¿no? Y que tiene este libro de la melancolía de izquierda. Y me parece que hace un diagnóstico bastante interesante sobre
¿Qué es lo que ha sucedido? Que justo ha mantenido a movimientos importantes o a sectores importantes de la izquierda en una suerte de estasis. Sí, casi que incluso clínicamente diagnosticada como atorados en una melancolía, ¿no? En una actitud melancólica. Además es importante esto porque ciertamente hay una suerte de rearticulación del tema de la melancolía en lo que respecta a la política o al pensamiento político, que claro, hay una potencia ahí que algunos filósofos y algunos pensadores están identificando, por ejemplo, como Wendy Brown, que es alguien a quien tanto Enzo Traverso como el mismo Mark Fisher, Matt Cohun van recuperando, y que procura dar cabida a, por lo menos a la imaginación de futuros mucho más luminosos, que se entiende, Enzo Traverso muy al inicio de su libro, de Melancolía de Izquierda, sí va señalando que, bueno, hay un periodo muy importante que está marcado por la caída del bloque soviético, y que ciertamente eso pudo haber generado un sentimiento de decepción, de mucha, pues sí, de mucha decepción por parte de la izquierda y por parte de los sujetos en general, ¿no? Y luego también aquí es donde, o sea, esto es en su traverso, pero también ahí es donde aparece también Mark Fisher haciendo un análisis, sobre todo a partir de ciertos productos culturales, o sea, de la cultura popular, pues, británica, eso es claro, en donde se va evidenciando justamente esta melancolía, pero también todo el trabajo que la derecha neoliberal estuvo poniendo en juego todo el tiempo, ¿no? Para poder implementar una serie de ideas en las cuales, pues, ya, ¿no? O sea, se diera por sentado que la caída del bloque socialista ya se acercaba, ¿no? Esto lo podemos encontrar muchas veces en estas lecciones que fueron el último curso inconcluso que dio Mark Fisher y que se acaba de publicar también ahorita en Caja Negra, que es Deseo Postcapitalista, ¿no? Entonces ahí hay una serie de ejemplos interesantes respecto a toda la producción cultural, toda la producción en masa que de pronto se iba haciendo y que se iba eh, como implementando o trabajando esta idea de, pues, claro, o sea, muy tajante también, como, claro, todo lo que provenga del bloque socialista, pues es represivo, cancela el deseo, y eso es lo que le interesa mucho a Fisher empezar a demarcar, de qué manera se van dando los flujos libidinales producidos dentro del mismo capitalismo, pero también qué sería necesario para poder alcanzar una fase eh, más propiamente denominada postcapitalista. El término postcapitalismo, pues en sí mismo, el mismo Fisher lo va señalando, es bastante problemático porque tiene la connotación de estar muy ligado, muy vinculado al mismo capitalismo, al mismo tiempo trata de alejarse de toda esta carga semántica que también tienen términos como lo es posmodernidad. Entonces, bueno, eso es muy interesante, ¿no? Ahora, ya me fui como por donde empecé a abordarlo, como por lo que para mí hubiera sido más bien un segundo punto, pero yo creo, yo pienso que en Argentina Mark Fisher está mucho más presente de lo que puede estar presente acá en México. Creo que puede ser un filósofo mucho más trabajado, pero de cualquier forma doy datos un poquito generales nada más para poder llegar justo al texto y al abordaje que a mí me interesa compartir el día de hoy con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, datos generales, esto, ¿no? Mark Fisher es un filósofo, es este filósofo británico cuyo texto más reconocido y con el que se catapulta la fama es el de Realismo Capitalista, y ese es un texto bastante importante también dentro de la producción fischeriana porque es el texto donde va a empezar a cuestionar justo esta idea en la cual parece que estamos tan melancolizados y al mismo tiempo tan subyugados a esta realidad que, y esto es como una de las grandes frases que aparecen de pronto ahí, ¿no? Y que también recupera del mismo Frederick Jameson y de pronto también de Slavoj Žižek, que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Fisher obviamente esto lo va recuperando también a partir de mucha de la producción cultural,
pero lo que trata de enfatizar también ahí es esta posición que ha existido, lo que les mencionaba anteriormente, sobre una suerte de futuros prometidos, pero al mismo tiempo ya cancelados, una serie de futuros que al final no lograron cuajar o que no lograron concretarse en gran medida y que han generado un tremendo sentimiento de decepción. Esto es en 2008, insisto, el realismo capitalista. Algo que a mí me gusta mucho de Fisher y siempre me parece importante mencionar es que forma parte de una generación así abiertamente, cuya producción principal se da a partir de entradas de blog. Entonces, me parece que eso también es interesante cuando se le ve a la luz de cómo suelen ser las prácticas académicas o las prácticas universitarias, donde estamos constantemente sometidos a la producción académica, de publicación en revistas, de papers, etcétera, ¿no? Obviamente Fisher también participaba en estas cosas, pero gran parte de su producción, o si no es que, no sé, el 90% de esta, eh, eran entradas de blog que a veces ya él agrandaba un poco, las trabajaba un poco más y luego ya empezaban a adquirir pues una dimensión más de artículo académico, de publicación para alguna compilación de libro, y realmente él como tal tiene pocos libros, o sea, está Realismo Capitalista. Me parece que también el otro libro que surge como libro, como proyecto de libro, es Los fantasmas de mi vida, si no me equivoco. Y el último libro que se publica, sí, se publica de manera póstuma, pero más o menos sí logró terminarlo, que es del 2018, es no es cierto, sí, el libro se publica en 2018. Es Lo raro y lo espeluznante. Fisher se suicida a principios del 2017, si no me falla la memoria, por ahí de enero del 2017, y eso es importante, o sea, no lo digo como detalle morboso, sino que eso es importante porque justo una de las críticas que se le hizo a Realismo Capitalista es que era un libro muy pesimista, que no parecía que generara mucha esperanza y además un libro que hacía algunas críticas incómodas respecto a las posiciones que algunos sectores de la izquierda estaban adoptando. Una crítica que a mí me gusta mucho y que he tratado de ir pensando porque me interpela en una serie de temas a los que me dedico es justo una crítica al principio de realidad, ¿no? Cómo se constituye supuestamente un principio de realidad y, y al mismo tiempo algo en lo que enfatiza Fisher todo el tiempo es en la necesidad de politizar desórdenes o politizar ciertos temas que de normal pretenden despolitizarse. Y por ejemplo, en ese sentido, para él es muy importante el tema de la salud mental. Por eso se vuelve un poco paradójico para algunos lectores que pues Fisher esté hablando de esto y luego resulta que se suicida, ¿no? Pero bueno, esos son, o sea, me parece importante también porque esto nos deja con el proyecto inconcluso de Deseo Postcapitalista, que como les comentaba, son una serie de cursos, bueno, era el curso que estaba dando, el que estaba preparando en la Universidad de Londres, en Goldsmith, y pues bueno, casi al inicio del curso, pues él ya no lo continúa, ¿no? Pero producto de esto está un último texto que estaba ya a punto, bueno, que él estaba ya trabajando y de lo que tenemos nada más una introducción muy tentativa, que es Comunismo ácido. Entonces, hay un interés muy particular por quienes han estado dedicándose al pensamiento de Fisher de analizar y reflexionar ese tránsito que va de realismo capitalista del 2008 a comunismo ácido, texto inconcluso, de por ahí del 2016, 2017. Lo que trata, ahora, lo que todo el tiempo va tratando de apuntar Fisher es, en efecto, habría que tener cierta conciencia o estaría apuntando a la idea de tener cierta conciencia de lo que se genera libidinalmente y en términos de deseo en este sistema para los sujetos y al mismo tiempo la manera en la que estos sujetos mismos se van a relacionar con ese deseo que, no quiero sonar muy lacaniana, ese deseo que los habita. A mí me parece que es muy interesante lo que él está señalando porque de normal creo que no es
no es la vía de acceso a estos temas y no es parte de los cuestionamientos que a veces nos podemos hacer. Como si de pronto estas cosas en la filosofía resultasen demasiado mundanas y no fuese necesario, bueno, pues de hecho sí, analizar cómo es que se va articulando nuestro deseo dentro de este sistema, pero también qué implicaría poder reapropiarnos de él. Y hasta cierto punto el reconocimiento de este deseo sin la culpa a la que probablemente la misma, unos ciertos sectores de izquierda están constantemente ahí apuntando. Eh, para esto Fisher recupera algo de una mujer, una política inglesa, no recuerdo el nombre, el apellido es Mensch, este, que durante una serie de protestas ella hace este comentario un poco, pues sí, satirizando las revueltas que se estaban dando en Inglaterra en aquel momento, me parece que por ahí del 2000, puede que sea por ahí del 2008, 2009. Y ella decía, claro, ¿no? O sea, estos pseudo revolucionarios que están eh, mandando tweets criticando al Estado, la situación política y económica, pero mandando sus tweets desde su iPhone y que al terminar, y que sí, supuestamente están ocupando estos espacios y están metidos ahí en un Starbucks, ¿no? Entonces, hasta este comentario, Fisher lo toma muy en serio, ¿no? No tanto porque per se, o sea algo que Fisher considere como una gran crítica por parte de esta mujer, pero que sí lo coloca en la pregunta de cuál es el lugar del deseo, es decir, cuál es el lugar de un deseo que se empieza y cuál es el lugar de todas estas necesidades y deseos que el mismo capitalismo va activando, pero, y esto creo que es lo importante, al mismo tiempo también tienen la posibilidad, si bien el capitalismo lo activa, Fisher considerará ahí que también eso que activa por el capitalismo también supera o es capaz de superar al mismo capitalismo. Y ahí es donde Fisher empieza a abordar un poco la cuestión de la contracultura. ¿Cuál es el lugar que la contracultura puede ocupar en estos momentos como movimientos que surgen dentro de este sistema, pero que lo están desbordando? Ciertamente, y esto lo podemos tener con cierta experiencia, o sea, ver con la experiencia casi cotidiana, hay un poder también, que es esta cosa que recupera Fisher también de Deleuze y de Guattari en el Antiedipo, este poder del mismo sistema capitalista para desterritorializar y reterritorializar. Esto es algo que Fisher identifica como un fenómeno constante en la contracultura. Ahora, aquí hay un tema porque Fisher como que le apuesta un poquito más a la cultura, a la contracultura de los años 50, tiene sus dudas, al menos por ahí de realismo capitalista, todavía tiene sus dudas en lo que respecta a los movimientos, o sea, él casi que odia a los hippies, ¿no? O sea, no tiene en ese momento no tiene muy buena impresión en relación con ellos, ni lo que se pudo, ni lo que realmente pudieron alcanzar. No los ve de forma tan seria como sí ciertos movimientos contraculturales de años anteriores o de décadas anteriores. Ya después él va modificando un poco su perspectiva y les empieza a hacer ciertas concesiones, pero bueno, esto es lo que a él le interesa ir identificando. Ahora, hay un artículo que, denme un segundo, porque siempre, sin excepción, le cambio el nombre. Es un artículo que, por cierto, viene, si lo quieren localizar, viene publicado en la compilación sobre aceleracionismo de Caja Negra. Es un artículo que se llama Una revolución social y psíquica de magnitud casi inconcebible, los interrumpidos sueños aceleracionistas de la cultura popular. Este artículo es importante porque una vez más lo va a retomar en el proyecto de deseo postcapitalista, y parece ser que también o sea, puedes dar algunas pistas de lo que se estaba cocinando ahí en comunismo ácido. Entonces, lo que Fisher va señalando, y aquí me parece que es donde se encuentra justo este núcleo duro de no todo lo producido bajo el capitalismo le pertenece al capitalismo. Que me parece que también es una de las premisas que algunos grupos aceleracionistas, pienso por ejemplo en el colectivo Laboria Cubonix, tienen muy presente. O sea, ellas señalan que pensando en términos de tecnología o de innovaciones tecnológicas, ellas señalan que en efecto
el verdadero poder emancipatorio de la tecnología aún se encuentra, no se ha descubierto, perdón, ni se ha explotado. En esta línea, me parece que si lo podemos hablar en términos de las innovaciones tecnológicas, por supuesto que creo que podemos identificar ahí como este realismo capitalista, es decir, como esta idea de que, por ejemplo, las innovaciones tecnológicas siempre e invariablemente están apuntando a favorecer al capital, y esa es la única función que pueden llegar a tener y la única forma en la que se pueden emplear. Creo que es importante lo que puede ir señalando alguien como Fisher o como estos grupos aceleracionistas, en donde están apostando por una reapropiación de estas innovaciones tecnológicas. Por eso no es extraño que muchos de estos grupos sientan particular adherencia, pues, por, por todos estos grupos que se dedican a la implementación de software libre, ¿no? O sea, ahí hay una demostración de que en efecto ciertas innovaciones tecnológicas de hecho pueden jugar en contra del mismo capitalismo, ¿no? O sea, que de hecho no le pertenecen. Fisher en este artículo no se va a enfocar en estas cuestiones de las innovaciones tecnológicas, pero sí en la contracultura y sí en el lugar que el deseo va a ocupar ahí, ¿no? Entonces, algo que él va identificando es que ha sido característico, dice él, en las últimas en las primeras 2 décadas del siglo XXI, que hay una sensación de inercia o de repetición incesante. O sea, él está pensando en los productos culturales, ¿no? Y de hecho por ahí es bastante crítico con algunas bandas de música de rock alternativo inglesas, ¿no? Y él considera que esto se debe a que hace una falta de fuerza opositora efectiva, ¿no? O sea, que es muy, y además a él le llama la atención, dice, porque con todo y las aporías, con todo y las contradicciones que se pueden encontrar dentro de este sistema, las ideas neoliberales, utilizando como la analogía con la iglesia, dice, han sobrevivido a la capacidad de fe de sus creyentes. O sea, con todo y que con todas estas contradicciones que pueden estar dentro de este sistema, aún así tiene creyentes, ¿no? O sea, aún hay fe, ¿no? Eh, dice, o sea, en este punto hay un análisis sobre lo que ha acontecido en términos contraculturales, que es lo que yo les mencionaba, en tanto síntoma de esta repetición incesante, pero al mismo tiempo de la fe que todavía se puede profesar por este sistema. Al final de cuentas, estos fracasos de la cultura, de la contracultura, podríamos decirlo así, pues, lo que van demostrando es esta incapacidad de la izquierda para transformarse y dice Fisher, ¿no? Para transformarse de cara a las nuevas formas del deseo a las que en un primer momento la propia contracultura pudo haber dado voz. Y esto, pues obviamente tiene que ver con que la contracultura, como yo les mencionaba anteriormente, también surge como un proceso de desterritorialización, pero es rápidamente absorbida por este mismo sistema, ¿no? O sea, esta es como una de las grandes características, si seguimos a Deleuze y a Guattari, de la dinámica capitalista, ¿no? Su capacidad de adaptación, su capacidad para decodificar y recodificar, ¿no? Claro, a ver, déjenme ver para no ser tan repetitiva, porque además veo que ya se me está yendo el tiempo. La pregunta que él se va planteando también es, ¿de verdad hay una posibilidad, hay alguna forma de impedir que esta rebelión que entraña toda contracultura pueda ser reabsorbida por el sistema? Y creo que son preguntas interesantes. Me parece que Fisher en ningún momento propone una respuesta como tal. Creo que como muchos filósofos importantes lo han hecho en la historia de la filosofía, creo que han sabido preguntar y no necesariamente tienen que estar comprometidos con dar una respuesta tajante, ¿no? Sino más bien activar. Y ahí es donde él se pregunta justamente si en efecto todo lo producido bajo el capitalismo de hecho le pertenece.
Ahora, él va recuperando a una, bueno, fue escritora, pero sobre todo me parece que se dedicó más a la industria musical, que se llama, una mujer que se llamaba, porque ya falleció, Ellen Willis, y que justo, ¿no? Presenta una reinterpretación sobre el lugar del deseo producido bajo el capitalismo, donde señala que es necesario apropiarnos de él y conducirlo de manera diferente. Y creo que aquí pone el acento en algo muy importante, tanto Fisher siguiendo a Willis. Se trata no tanto de deslibidinizar, es decir, retirar, ahí sí se ponen bastante psicoanalíticos, no se trata tanto de la retirada de la libido sobre ciertos productos culturales o incluso contraculturales producidos bajo este sistema, sino de la relibidinización, es decir, poder reconfigurarlo. No sé, y creo que ahí o sea, esto es donde me gustaría también centrarme un poco. Creo que ahí sí hay una, a lo mejor es como una exquisitez semántica, pero me parece que es bastante importante. O sea, no hay, no se trata de que, puesto que pensando en que todo lo que se produce en este sistema está automáticamente y por defecto manchado, por decirlo rápidamente. Y que por ende la única alternativa posible ante eso, que está casi casi maldito, lo que se necesita es retirar toda libido sobre esto, ¿no? Sino que de lo que se trata es de poder reconfigurarla y poder relibidinizar esto de una forma distinta que nos permita también un proceso de reapropiación. Ahora, en términos psicoanalíticos, y esto es como algo que a mí me interesaría ir profundizando en algún momento de mi vida, pero que lo comparto aquí y que me parece importante a partir de esta enunciación que hacen Fisher y Willis. Claro, desde el psicoanálisis, ¿qué es lo que sucede cuando hay un retraimiento libidinal? O sea, no es que, pues sí, no es que la libido no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? O sea, de alguna forma, esa libido tiene que ir hacia algún lugar. Y es muy característico que algo que está, perdón, que está llamando la atención de muchos autores es este movimiento melancólico. O sea, están utilizando la idea o la noción, no diría propiamente el concepto, pero vamos a pensarlo así, la noción de melancolía como algo característico de la sociedad contemporánea, pero también algo característico de la izquierda contemporánea. En muchos momentos también se habla de depresión, que suele estar vinculado con la melancolía, pero es interesante lo que en los procesos de melancolización sucede con la libido, porque justamente tiene que ver con este retraimiento libidinal, esta absoluta incapacidad de poder eh, experimentar un cierto interés por lo que sucede en el mundo. De nuevo, no es que de pronto se desaparezca, es que regresa de una forma, sí, podríamos pensarlo en términos psicoanalíticos, de una forma un tanto patológica a quejar al sujeto. Eh, Esto es a lo que me refiero, ¿no? O sea, me parece que es importante que de pronto Fisher y Willis estén haciendo este señalamiento de que no se trata tanto de deslibidinizar, es decir, porque realmente no se puede, porque esa libido tendrá que ir a algún lugar y normalmente tiene que ver con este retraimiento libidinal, sino que se trata de sí poder dejarla fuera, sí poder dejarla en el mundo, por decirlo así rápidamente, sin pensar en que le pertenece a este sistema. Es decir, de lo que se trataría aquí es de pensar un poco más de qué manera nos podemos reapropiar de todas estas producciones, cómo en algún momento lo hace surgir, por eso les sirve a ellos el ejemplo de la contracultura como algo que perfectamente ejemplifica algo que el mismo capitalismo hace surgir y que sin embargo, al menos por un cierto tiempo, pues sí, por un cierto tiempo, no está haciéndole el juego, no está en sintonía con él, ¿no? En algún punto Willis menciona que justamente las políticas de la contracultura eran anticapitalistas, pero esto no suponía un rechazo total de todo lo que se producía en el terreno del capitalismo, ¿no?
Y, por ejemplo, ella va recuperando, también Fisher le interesa recuperar esto, cómo se va dando esta tensión normalmente incompatible entre los deseos e imperativos de los artistas provenientes de esta contracultura, sus propias audiencias y al mismo tiempo el mismo capitalismo, ¿no? Creo que es interesante pensar que, o sea, tampoco es que se necesite, creo yo, como pensar en ejemplos así muy inconcebibles, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, para más o menos los años 2000, finales de los 90, pues algo que surgió muy característico fue pues esto que se denomina el fenómeno de la piratería, ¿no? Por ejemplo, en la industria musical, que los primeros afectados realmente no eran los artistas, que sí, pero pues más bien los primeros afectados eran los sellos discográficos. Y a mí siempre me gusta mucho ver a todo este grupo de artistas que, bueno, yo recuerdo, ¿no? Cuando, más o menos por esos años, de pronto se hacían constantemente entrevistas para ver de qué manera los artistas se posicionaban frente al fenómeno de la piratería. De ahí hubo varios artistas que cayeron de mi gracia, pero luego hubo otros que realmente se ganaron mi corazón, ¿no? Justamente por esto, o sea, había una atención muy particular, e incluso por parte de artistas que no necesariamente se estaban presentando como un movimiento contracultural. Y eso a mí me pareció, lo estoy recuperando ahorita un poco a modo de ejemplo, pero me parecía muy interesante, ¿no? En el caso de acá de México, creo que más o menos tuvo su cierta relevancia de manera internacional. Me acuerdo mucho de esta chica, ¿no? Esta cantante Faye, que además a mis amigos siempre les da mucha risa que le esté citando, porque, bueno, que le esté recuperando, porque pues, no parece que pinte mucho con el tipo de música que a mí me gusta, pero me cae muy bien. Y justo, ¿no? En algunas entrevistas a ella le preguntaban, pues, que qué opinaba de este fenómeno de la piratería y ella lo tenía muy claro. Es como, a mí no me importa, o sea, si a ellos les gusta mi música, cómo puedan acceder a ella. Además, a mí lo que me interesa es, pues, más bien, eh, que esta gente, si le gusta, pues adelante y finalmente para mí lo más importante son los conciertos que estoy dando, ¿no? Claramente, pues eso no le conviene tanto a las disqueras como si la venta de los discos en original. Luego también por ahí recuerdo, ¿no? Ya más en un caso argentino, recuerdo, por ejemplo, a los chicos estos de Miranda, ¿no? Que tenían una opinión más o menos similar, donde pues, se entendía que esto era una forma en la cual un público podía acceder a estos productos musicales. De nuevo, los recupero porque no me parece que sean artistas que estén colocados en la contracultura, pero sin embargo, sí surgen, igual que los fenómenos contraculturales, surgen a partir de este mismo capitalismo y de pronto hay algo que termina desbordando este sistema, ¿no? Aunque sea ahí, aunque sea por un momento brevísimo. Eh, ahora, déjenme ver, para no, de nuevo, para no terminar como tan reiterativa. Algo que van identificando también Fisher y Willis es que si la comercialización de la rebelión, porque eso es la forma en la que de pronto se va reterritorializando el fenómeno de la contracultura, es decir, si la comercialización de la rebelión surtió un efecto, se debe a, y aquí lo cito, dicen ellos, bueno, dice Fisher más bien, se debe a el golpe maestro de la derecha neoliberal, a que el golpe maestro de la derecha neoliberal consistió en individualizar los deseos que la contracultura había abierto y después reclamar para sí el nuevo terreno libidinal. Eh, Aquí me interesa mucho hacer énfasis en esto que menciona él, donde dice individualizar los deseos, porque algo que también a Fisher le importa mucho y me parece que algún alumno suyo, como puede ser Matt Cohun, eh, tiene muy claro es cuál es el lugar de la colectividad. O sea, de qué manera, o sea, cuáles son los efectos que se van generando a partir de de la individualización, por ejemplo, en este caso del deseo, pero también cuál es el lugar que puede ir ocupando la colectividad.
Y creo que eso también es un tema interesante para reflexionar ahí donde todos estos filósofos también están apostando pues por la conformación de un sujeto colectivo y un sujeto político colectivo también. Este, entonces, bueno, déjenme ver nada más por acá. Mm, bueno, creo que en términos generales, porque veo que ya son las 12:47 y que se me está yendo esto muy rápido y para también poder dar, a veces hay cosas que yo ya voy dando por supuesto, pero en el mismo diálogo con ustedes, pues las voy recordando o van resurgiendo. Este, creo que a lo mejor yo podría en este momento dejarlo por aquí. De nuevo, me parece interesante, me parece importante poder acercarnos a estos fenómenos que creo que se han hecho desde otras áreas del conocimiento, o sea, tampoco me parece que sea algo nuevo ni innovador per se, pero lo que sí me parece importante en lo que respecta al campo y al área de la filosofía es tomarnos como con esa seriedad también el análisis de estos fenómenos y de poderlos plantear de maneras, no sé cómo señalarlo, como con un cierto, con una cierta serie de herramientas conceptuales, ¿no? Que nos permitan hacer un análisis que se distinga de alguna forma, por ejemplo, del que puede venir de la sociología, que creo que es una de las áreas que de pronto puede tender más a este tipo de análisis, ¿no? Pero sobre todo lo que me interesaría ir, o sea, lo que yo quisiera ir apuntando en un futuro y que lo comparto aquí y que no me iba a dar mucho el tiempo para poder también abordarlo es, en efecto, como esta pregunta muy lacaniana y ya en esa medida también muy anterior, muy antigua, ¿cuál es o sea, dónde está colocado el deseo? De qué manera se va articulando? ¿De qué manera los sujetos se van haciendo cargo también de eso? Sin ignorar que surge y que se puede generar, al menos en este momento, dentro de este sistema. ¿Y cómo hacerse cargo de este deseo que es capaz de desbordar este sistema? Justo podría marcar la pauta para identificar o ir explorando de qué manera el deseo se va a articular en una pretendida sociedad postcapitalista. O sea, el deseo también forma parte de esta sociedad postcapitalista o de esta sociedad que se querría construir como postcapitalista. Y creo que sí hay una cosa ahí particular que amarra, porque justamente una de las críticas más grandes que se le hace al capitalismo es cómo se van creando, por ejemplo, falsas necesidades, ¿no? Que incluso la enunciación misma de esta frase me parece, pues no sé, me parece curioso, ¿no? Como que generar falsas necesidades, ¿qué es una falsa necesidad, ¿no? Incluso que es una falsa necesidad. Yo podría irme un poco aventuradamente a decir, pues pareciera que una falsa necesidad está más bien situada en el terreno del deseo. El deseo no es propiamente una necesidad, hay una distinción, al menos en términos psicoanalíticos, pues sí existe una distinción entre lo que podría ser una necesidad, algo más propiamente vinculado al instinto, a la satisfacción de un instinto, este, que propiamente algo que esté colocado en el terreno del deseo, que no es necesario como tal para la supervivencia biológica del sujeto, pero que sí determina mucho de lo que a nivel casi que ontológico, anímico, psíquico, sucede con el individuo, ¿no? Muchas veces se habla de esta distinción entre bueno, a veces yo lo he escuchado en algunos momentos dentro del psicoanálisis, ¿no? Como la muerte biológica, la muerte fisiológica del sujeto y la muerte ontológica. Creo que justamente la pregunta por el lugar que ocupa el deseo y la manera en la que también el mismo deseo ha sido utilizado, ha sido una herramienta para la recriminación de los sujetos, como en estas afirmaciones que hacía la propia política esta británica Mensch, eh,
generan algo contraproducente, ¿no? O sea, como si se tratase de mantener bajo un régimen de culpa constante a los mismos sujetos. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado de pronto en la vida con estos individuos que consideran que es necesario, o sea, que uno tiene que vivir como Diógenes, el perro, para poder verdaderamente considerarse o posicionarse como un individuo de izquierda, ¿no? Entonces, creo que esos fenómenos, o sea, lo que voy es, creo que es ese tipo de situaciones, Fisher da las herramientas, unas herramientas interesantes para poder reflexionar sobre ellos y también para poder, pues, descargar un poco de esa culpa en los sujetos. También pareciera que algo muy característico de la melancolía, que curiosamente estos autores de pronto no recuperan, es el lugar que va ocupando todo el tiempo el autorreproche y pareciera que hay una serie de dinámicas dentro de la misma izquierda en la cual constantemente se le está reprochando, es decir, la izquierda se autorreprocha muchas veces una serie de posiciones, o la manera, más bien la manera en la que se va posicionando dentro de este mismo sistema, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante. A mí me gusta precisamente por esto, este tipo de temas, la manera en la que Fisher los va articulando en relación con el psicoanálisis, en relación con la filosofía, en relación con algo tan palpable como puede ser la cultura popular. Y más bien me parece que hay un punto en el que podría ser muy liberador. Pero bueno, digamos, eso es lo que por lo pronto yo querría compartirles y bueno, pues a reserva de que de pronto se me vaya prendiendo el foco con cosas que me haya dejado por ahí, pero pues les agradezco mucho y yo estoy lista para el diálogo y la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Buenísimo. Muchas gracias, excelente exposición. Bien, no sé si quién quiere hacer unas preguntas, comentarios. Ay, aquí estaba viendo los mensajes de Martín, es que estaba viendo lo de Molotov, ¿no? Claro, o sea, creo que también es interesante, ¿no? Cuando uno puede resituar estos pensadores en sus contextos. Efectivamente, Molotov surge como una banda que trata de surgir como desde esta contracultura. Eh, además Pero que, la postura con la piratería es distinta que la que vos mencionaste, es la contraria. sí, exacto. O sea, porque yo me agarré de los ejemplos más populares, bueno, literalmente, ¿no? De música pop. Pero es verdad, y además en los años 90 acá en México, pues hay un auge de bandas, hoy en día me parece que ya no surge, ya no están, no así, pero sí hubo bueno, me parece que fue un fenómeno latinoamericano, ¿no? Justamente el surgimiento de bandas de rock muy vinculadas con lo urbano, justo lo urbano, al menos en el caso de México, pues hablo desde ahí, lo urbano como algo auténticamente contracultural. O sea, es muy interesante ver cómo lo que está justamente sucediendo en la misma ciudad, ahí en el centro, se constituye como la contracultura misma. Y luego, efectivamente, como producto contracultural, empieza a tener una relevancia muy importante y parece que empieza a ser absorbida. O sea, empieza a ser, o sea, me parece que son fenómenos muy interesantes en donde se puede identificar de forma transparente, creo yo, como esa delgada línea, ¿no? Entre seguir manteniéndose como un producto contracultural, cómo se resuelve, como mencionaban Fisher y Willis, cómo se resuelven esas tensiones. ¿A favor de quién se va resolviendo esa tensión, no? Pero es verdad, qué bueno que mencionas a Molotov. Es que yo los traía medio borrados, pero es cierto, es cierto. ¿Alguien que quiera hacer un comentario, una pregunta? Bueno, mientras tanto te hago una pregunta yo, Jacqueline.
Bueno, comentario aparte, no sabía que Molotov estaba en contra de la piratería. Mira vos, qué asombroso. Yo, banda mexicana de los 90 que me acuerdo era Brujería, más extremo, pero no sé qué posición tendrán. Pero bien, en cuanto a la cuestión de la contracultura, Fisher en algún momento habla, menciona a sujetos históricos, políticos, que podrían ser parte de esa contracultura. Digo, habría un sujeto o sujetos políticos, sociales, económicos, eh, que podrían brindar esta resistencia contracultural, no sé si me explico. Porque que es a veces la pregunta que surge en torno a los autores, bueno, de Caja Negra, ¿no? ¿Quién sería el sujeto para enfrentar al capitalismo? ¿No? Sí, bueno, en Marx sí dice, tenemos el proletariado, ¿no? Así se pueden en Fanon, en el tercer mundo, etcétera. Sin embargo, si habría alguna, sí, alguna idea, concepto del autor en torno a a un sujeto, sí. Sí, pienso, ¿no? Porque también está, porque hay un punto que, en donde me acuerdo cuando sale el texto de Negri, multitud, claro, que puede acotarse a la realidad europea, etcétera, ¿no? Como sujeto en contra del neoliberalismo, y quizás en América Latina sonaba un poco forzado, que no daba una... Es decir, habría un fenómeno identitario en lo contracultural a partir de pertenencias a sectores sociales, clases, movimientos activistas, etcétera. Eso sí. Yo creo que un poco la clave por ahí es justo ahorita lo acabas de denunciar, como estos movimientos identitarios. Me parece, creo ver en Fisher que en realidad no hay, que hay un intento de superar justamente estas políticas de la identidad. Y apostar, pues sí, a lo mejor a una política más de la diferencia. Creo que probablemente por eso no hay, estoy tratando de hacer memoria así rápidamente, pero creo que precisamente por eso él no estaría pensando en un sector, en un grupo, pues sí, en un sujeto concreto, particular, capaz o que sería el encargado o el que tendría mayor posibilidad, por ejemplo, de poder encarnar esta cuestión contracultural. Creo que eso es, ahorita me has dejado pensando en esto, o sea, en principio diría que no hay un sujeto particular al que él esté apostando. Me parece que de pronto esto surge como de manera incluso más, como más espontánea, no sé muy bien cómo denominarlo. De nuevo, ¿no? Por ejemplo, recuperando estos casos, creo que porque el mismo Fisher también transitaba, iba y venía. Por ejemplo, la crítica que le puede hacer a los movimientos hippies de los años 60, ¿no? O sea, Fisher ahí son un grupo que popularmente podría considerarse como la contracultura por antonomasia y realmente Fisher no, en un primer momento no, pues no les concede nada. O sea, dices que estos eran así lo peor de lo peor en realidad, ¿no? Lejos de ser un movimiento verdaderamente contracultural, pues ayudaron a afianzar ciertas cosas culturales, como a recrudecer dentro de lo peor que había dentro del mismo capitalismo. Pero luego cambia de perspectiva. Entonces, o sea, luego ya les empieza a hacer un poquito más de concesiones. A lo que voy con esto es que justo me parece que no habría, creo no identificar, al menos en este momento, después, lo voy a investigar bien, lo voy a leer ya con esto bien en mente, pero no me parece que haya quien esté apostando por un sujeto particular. O sea, así con la claridad que tú le estabas mencionando, por ejemplo, en el caso de Fanon, de Marx, del mismo Negri, creo que no.
sea, lo deja muy abierto, ¿sabes? Es interesante, sí. Sí, esto es lo que podría responder yo creo en este momento. Pero ya me ha dado, ahora ya tengo la inquietud y quiero salir corriendo a buscar. A ver, Bueno, no, ¿alguien preguntó en el chat? No. sí, Juan José dice, dice, el libro que, a ver, dice, muchas gracias Juan José, dice, el libro que trata sobre bandas de música lleva el título de K-Punk, The Collected, lo que pasa, o sea, sí, lo que pasa es que K-Punk son la compilación de entradas del blog de Fisher. Hay una selección porque son muchísimas entradas. Y ciertamente en la edición en inglés, creo que en español Caja Negra respetó el orden que pusieron en la edición en inglés. Y lo que nosotros encontramos en las ediciones, voy a remitirme a Caja Negra. Parece que le estoy haciendo publicidad, pero no. Lo que encontramos en Caja Negra es un poco las entradas de blog no ordenadas por criterios cronológicos, sino más bien por criterios temáticos. Entonces, sí, en K-Punk puedes encontrar algunos trabajos sobre música, o sea, bueno, sí, sobre diferentes bandas. No, lo tengo por ahí a lo lejos, pero, y ojo, porque también, por ejemplo, en Los Fantasmas de mi vida, de Fisher, también hay una serie de artículos en donde aborda muchas críticas en relación con la música. También estuvo escribiendo un tiempo en la revista esta de Wire, entonces por eso también ahí podemos encontrar o sea, desperdigados, eso es lo que les decía un poco al inicio. La característica de Fisher es haber escrito mucho en blogs y entonces sus textos andan por ahí desperdigados. De hecho, Matt Cohun, su alumno, en algún momento me comentaba, comentaba en una conferencia donde lo invitamos, que hay muchísimo del trabajo de Fisher que todavía se sigue ahí apareciendo y rastreando. Entonces, es eso. Pero sí, Juan José, ciertamente en K-Punk puedes encontrar varias cosas. Y también en Los Fantasmas de la Vida, de mi vida, y también en Internet. Pamela tiene sus manitas levantadas. Hola, ¿cómo estás? Perdón que no enciendo la cámara, me parece que mi cable funciona mal y como me celeo todas, muy raro. Iba a ser muy molesto en tu exposición. Bueno, me gustó mucho escucharte y conocer otras cuestiones. Este grupo es muy rico, vas escuchando cosas, aprendiendo, pudiendo pensar eh, muchas cuestiones y lo que más me resonó fue esta cuestión de deseo, del deseo, ¿no? Que nombraste. La palabra deseo y cómo transformar ese deseo en este contexto, ¿no? ¿Cuáles serían las nuevas formas de deseo para poder motorizar realmente un cambio, ¿no? Una postura contracultural respecto a lo que se está manifestando, que está exponiendo Fisher mediante tu exposición, lo que estabas diciendo, y cómo retoma esta cuestión que vos decías de aquellos grupos de los 60 como un modelo contracultural para transformar ese deseo, ¿no? Eso, bueno, nada, es como que me quedé pensando en eso y en nuestras nuevas formas que deberíamos construir o nos propone empezar a construir para poder modificar la realidad, digamos. Sí, me parece que es una cuestión bien delicada, o sea, muy compleja. Pensando en los ejemplos que históricamente, por ejemplo, Fisher va recuperando, efectivamente, como los movimientos contraculturales de los años 50 y así, yo me quedaba pensando en cuáles son nuestros movimientos contraculturales hoy en día. Es decir, entendiendo movimiento contracultural como aquello que surge a partir de este mismo sistema, en este mismo sistema, pero que lo desborda, es decir, que ya no puede seguir
conteniéndose aquí. Yo de pronto cuando escribía un poco lo iba haciendo mi esquema para la presentación de hoy, que a pesar de todo a pesar de todo lo de pronto de mis idas y venidas, sí tengo un esquema, me quedaba pensando en generalmente podemos identificar movimientos contraculturales, creo que lo más rápido y a lo mejor porque el mismo texto de Fisher así lo va marcando, pues a partir de la música, pero creo que hay otras formas de ver manifestaciones culturales que de pronto van rebasando, que surgen a partir de este sistema, pero que van rebasando este mismo sistema. Y yo me quedaba pensando un poco en cuáles podrían ser nuestros movimientos contraculturales hoy en día y en algún punto, mientras escribía esto, pensaba, por ejemplo, en cuál es el lugar que las redes sociales ha podido ocupar. O sea, además porque esto ha sido muy, 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 muy rápido, ¿no? Yo me acuerdo de los primeros, por ejemplo, que ni siquiera eran denominados como tal, como youtubers. ¿Cuál era el tipo de material que de pronto se publicaba en una red social como podía ser YouTube? ¿Cuáles eran las normas, por ejemplo, las restricciones que esta misma plataforma le estaba poniendo a sus creadores de contenido, que ni siquiera eran denominados, o sea, ni siquiera existía como tal esa denominación, muy al principio de YouTube estoy hablando, de creador de contenido? O sea, no había como tal un creador de contenido, era alguien en todo caso que en el mejor de los casos, podía recuperar contenido. Mucho de lo que a veces hacíamos era esto, ¿no? Como lo que veía en la televisión, pero que ahora ya lo puedo ver en YouTube. Había una recuperación de contenido, no había un creador de contenido como tal. Y luego, ¿cómo va esto de alguna u otra forma evolucionando o moviéndose? No necesariamente es evolucionar, pero que se va moviendo hacia otros lados. Y empieza a surgir una necesidad por crear, ahí sí, por ir presentando videos con cierto tipo de contenidos. Yo creo que una de las cosas que identifico así más características al principio era, bueno, como en el Inter de quien reproduce o representa otra vez ciertos contenidos, esta gente que se dedicaba justamente a compartir música, por ejemplo, ¿no? Yo no sabía porque creo que vivo en una cueva, pero apenas me decía un amigo que, por ejemplo, esta práctica, de verdad, probablemente muchos de ustedes ya lo sepan y me siento un poco ridícula, pero me decía, claro, hay mucha gente que sube podcast en plataformas como Spotify que no son podcast, que son discos, o sea, es música que no se encuentra en Spotify porque los artistas no han autorizado para que se reproduzca su música ahí, pero que van con el cosplay de podcast. Y entonces lo que tienes ahí es un disco completo que por supuesto deben bajar súper rápido por la cuestión de los derechos de autor, ¿no? En cuanto lo detectan, seguramente lo bajan. Es decir, a mí me parece que estos movimientos a lo mejor son cosas muy pequeñitas y son cosas que pueden resultar absolutamente efímeras, pero que ya van marcando un poco la pauta de cómo se trata de nuevo de algo que está surgiendo a partir de este sistema, que el mismo sistema no logra contener por lo menos por un cierto periodo, y la rapidez con la que lo absorbe. O sea, a mí me parece, o sea, la rapidez, por ejemplo, con la cual yo siento que fue a partir de la pandemia, a mí un poco como ubico temporalmente las cosas, siento que sí fue a partir de la pandemia que empezó a haber un auge muy característico de estos famosos creadores de contenido eh, y del mismo contenido que se iba creando. Algo que podría haber surgido como una alternativa ante la insuficiencia de este sistema, por ejemplo, para presentar productos musicales o productos cinematográficos. También eso ha sido algo muy característico de la llamada piratería, por ejemplo, ¿no? Este, o sea, a mí sí me parece que el gesto de la piratería como tal es interesante. O sea, sí me parece que podría ser un gesto que consideraría como contracultural, independientemente del tipo de música que se esté pirateando. Pero finalmente las plataformas como Spotify, Deezer y todas estas cosas, o Apple Music,
surgen como una necesidad ante los grandes movimientos de piratería que ya no estaban pudiendo ser contenidos. O sea, fue una forma de reabsorber. Están haciendo lo mismo que uno hacía cuando pasaba horas ahí en un torrent me acuerdo mucho de esta aplicación de Kazam y de Ares y cosas estas que te bajabas 8.000 virus para bajarte una canción. Finalmente, en esencia es la misma dinámica, es el mismo procedimiento. Yo sí he conocido gente que en algún momento, además es interesante cómo se van articulando estas cosas, ¿no? Gente que en algún momento sí le interesaba, o sea, sí estaba muy metida como en el rollo de descarga de música ilegal por internet y de pronto pues ya Spotify resulta que ya tiene esos artistas y pues que no hay problema, que puede pagar 150 pesos mexicanos aquí por su suscripción mensual o creo que es menos, no me acuerdo cuánto es, y que ya se retira del campo, ¿no? O sea, efectivamente Spotify sí lo supo hacer, o sea, este mismo sistema sí lo pudo volver a reabsorber, sí lo pudo volver a mercantilizar. Entonces, pero eso no significa que lo que surge esté mal, o sea, o que no pueda uno experimentar deseo por ello también, ¿no? Si no, no sé qué tendríamos que ser, una suerte de ascetas muy raros, ¿no? Alguien absolutamente constreñido y todo el tiempo sintiéndose capaz de desear algo. Eh, creo que toca creo que eso toca fibras sensibles dentro de la subjetividad y que muchas veces no se le da el peso que creo que tiene, ¿no? Perdón por la respuesta tan larga, pero un poco esto era lo que estaba reflexionando a partir de tu intervención, Pamela. No, gracias, estaba buenísimo. Gracias. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta? Bueno, vuelvo a hacer un comentario sobre esto último que vos estabas mencionando en torno a los creadores de contenido, que esto, la forma en que vuelven a tomar, no que vuelven, que toman impulso durante la pandemia, durante la cuarentena. Yo ingenuamente durante la cuarentena descubrí que cobraban, que era un trabajo para ellos. A mí siempre me llamaba la atención y decía, qué gente copada, hacen cosas por internet. Ahora bien, y esta forma en que pueden hacer de algo, podríamos decir, en los márgenes, ¿no? Como los creadores de contenido o, bueno, youtubers, ¿no? La forma en que ya están absorbidos por el sistema, en tanto en la Argentina hay un premio que se da, una especie de Oscar, que se llaman los Martín Fierro, que ahora involucran a las categorías de creadores de contenidos en YouTube, en Instagram, en distintos lugares, de distintas plataformas, ¿no? Aquello marginal ya aparece profesionalizado, ¿no? Incluso reconocido en tanto van en los mismos premios que recibe un programa de televisión, digo, en otra categoría, ¿no? Pero que puede recibir un programa de televisión. Esto de la reabsorción que puede haber de estos movimientos que surgen en los márgenes, que dejan de estar en los márgenes y pasan a estar en el centro, ¿no? Sí, y además, o sea, me quedaba pensando también por ejemplo, en la gran producción que empiezan a tener justo estos creadores de contenido, ¿no? O sea, cómo empieza a tener una producción, o sea, uno incluso si sigue de pronto a ciertos creadores, se va dando cuenta de cómo va modificándose la calidad del video, de un guión. O sea, yo por ahí conozco gente que, por ejemplo, se dedica a la industria de los podcasts. O sea, que a mí me parece hoy en día, así como decir, industria del podcast, es que ya estuvo absolutamente absorbido, ya no es la persona, yo también estaba como tú, es como, ay, efectivamente, qué bien, ¿no? O sea, gente que no está recibiendo una retribución económica a partir de esto.
luego ya uno empieza a descubrir que la gente sí, que de hecho busca esa retribución económica para poder sostenerse y que se constituye ya tramposamente como un trabajo, tramposamente porque con quién están trabajando, ¿no? ¿Quién los está contratando? ¿Dónde quedan? Y que funciona muy bien, no es una persona de la cual esté supeditada o que esté integrada a un sistema que se va a hacer cargo de él, para una pensión, para un sistema de salud, etcétera, 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 ¿no? Pero incluso como esta otra vuelta, ¿no? De ya, así como lo que pasa de pronto con el cine o las series B, o sea, de tipo serie B, ¿no? Donde se pretende que haya un bajo presupuesto, pero en realidad se pretende que haya bajo presupuesto, pero no hay bajo presupuesto. Esto con la idea de generar la sensación de que todo se volvió otra vez muy, muy cercano, muy austero, muy auténtico, casi, casi muy artesanal. O sea, es una industria súper, que creo que hoy en día por eso pensaba en cómo en un primer momento quizá pudo surgir como una cuestión contracultural en la medida en la que no se estaba buscando lucrar económicamente, bueno, lucrar con esto, este, pero fue inmediatamente absorbido. O sea, y además a mí, yo no sé qué estoy haciendo de mi vida cuando veo a veces, o sea, no es la crítica o sea, no es una crítica así, así por sí nada más. El otro día me acuerdo que le pasaba a una amiga un video de alguien que supuestamente daba masajes por videollamada, ¿no? Y parecía que era un video de broma, pero en realidad no lo es, o sea, es como, no, yo sé que parece broma, pero no, si hay gente que paga para que le den un masaje por Zoom. Entonces, sí, yo también puse esa cara, Laura, así como, pero estas cosas existen. Es decir, ¿hacia dónde se va? Justo, ¿no? ¿Cuáles son los lujos libidinales que va adoptando nuestro propio deseo? Creo que es interesante, por eso señalaba, creo que Fisher, bueno, Fisher no alcanza a dar una solución como tal, ¿no? Pero sí va planteando las preguntas y sí las va desarrollando para tratar de identificar en qué elementos podríamos ir poniendo un poco de atención para, o sea, yo creo que no sé, o sea, yo creo que lo que uno a lo mejor se me ocurre de manera muy rápida, creo que lo que uno a lo mejor tendría que asumir es que esto se puede decodificar y recodificar muy rápido. Y a lo mejor de lo que se trata es de tratar de estarlo descodificando constantemente, ¿no? Pero también es una posición bastante cansada. O sea, creo que es ese tipo de aceleración que ya no está tan genial, pues, no sé, o sea, plantea preguntas que me parecen, al menos a mí me conmueven. Jacqueline, yo tengo una pregunta que me dirás si es como apropiada, porque a mí el arte que se me representa en toda esta problemática es sobre todo el teatro, ¿no? Y tuvimos justamente en la época cuando comenzó la pandemia, que estábamos, como dijo Max, en cuarentena, y acá en el mismo centro invitamos a Cartoon, que es un director de teatro maravilloso acá en Argentina. Y bueno, en ese momento la mayoría de las producciones teatrales o digamos de las obras teatrales se transmitían por streaming, ¿no? Era para no hacer es decir, fue desarrollándose esta modalidad. Y él en esa exposición que está en nuestro canal de YouTube, quien quiera volver a verla, está ahí, em, planteó el tema de por qué, a pesar de del gran control que había aquí en Argentina, se daban las fiestas clandestinas, ¿no? Tenían lugar las fiestas clandestinas, y que así se llamaban. Y que en esas fiestas, sobre todo, iba gente, personas jóvenes. Entonces, él lo que mencionó en esa presentación que me llevó muchas veces a la reflexión es que justamente el deseo de estar con otras personas es lo que hacía inevitable que tuviesen lugar esas fiestas. Es decir, que no era una intención de ir en contra de un
mandato ni de una prohibición establecida por el gobierno o por el Estado, digamos, no importa eso ahora, sino que era esa pulsión, esa necesidad de estar en contacto con otros jóvenes y jóvenes, es decir, mujeres y hombres y varones jóvenes. Y después siguió en su exposición diciendo que eso es el teatro, estar con alguien al lado, es decir, que toda la transmisión, todo el teatro transmitido por streaming, si bien era un reemplazo forzoso, no provocaba, no daba lugar a lo que es la experiencia teatral, que es no solo presenciar o disfrutar una obra, sino hacerlo al lado o junto a otras personas, y daba el ejemplo, escuchando el uy y el ah, y la respiración, bueno. Y tuve ahora hace poco, lo hago muy breve, fui a ver la obra de teatro en el San Martín, la clase póstuma, y bueno, ahí se dio la situación que sonó un celular. Entonces, la obra se detuvo y todo, es decir, los, los actores, es decir, el actor principal dijo, bueno, a ver quién tiene el celular, incorporó todas esas, bueno, todo esto para reflexionar una vez más de cómo el estar en presencialidad, es decir, la presencialidad, es un elemento que no se va, por suerte, a diluir o a eliminar nunca entre las personas. Y ahí, bueno, todo como eso, con esto que mencionabas, ¿no? De una sesión de masajes a través de Zoom, o bueno, tantas actividades como la nuestra misma, algunas se adecuan más, otras menos, pero justamente todo el arte a través de una pantalla, sin olores, sin lo que se transmite por la cercanía física, ¿no? Corporal. Bueno, es una reflexión nomás en todo este contexto de lo que vos presentás, sobre todo de esta cultura que va en contra de y a qué se debe a veces, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, muy al inicio de la pandemia, una de las discusiones muy fuertes que surgieron en torno con ciertos grupos de psicoanalistas era, o sea, ¿cómo haces el trabajo en línea? Había gente que ya tenía muchos años trabajando, como me lo decía a mí un psicoanalista ya con mucha experiencia, dice, bueno, eso a lo mejor es como un cuestionamiento que se plantean en este momento personas que nunca habían trabajado en línea, o sea, que nunca habían trabajado por teléfono, por ejemplo, ¿no? Pero pues para quienes ya tenemos algunos años trabajando, por ejemplo, con pacientes en el extranjero o así, eh, ya era algo un poco más asumido, aunque uno entiende muchas veces que no, desde, por ejemplo, ¿no? Que desde ese lugar, eso no es tanto la norma como la excepción, y sobre todo surgió en ese contexto de la pandemia que no era, o sea, que se evidenció que esa no era la norma, el trabajo en línea, el trabajo, por ejemplo, por teléfono, sino la excepción cuando no hay otras condiciones para que esto se dé. Lo mismo con el teatro, ¿no? Qué bueno que recuperas el ejemplo del teatro porque justo es una experiencia muy distinta, o sea, incluso tengo entendido, porque no conozco mucho, pero tengo entendido que incluso las técnicas de representación, o sea, las formas de actuación son muy distintas en el cine que en el teatro, porque en el cine tú tienes música, tú tienes movimientos de cámara, tú tienes toda una serie de elementos que te van a permitir transmitirle al espectador de forma muy fina un sentimiento, una sensación, una idea, pero en el teatro es cuerpo, cuerpo puro. O sea, sí hay una disposición del espacio, este, pero además, como tú lo mencionas, ¿no? Es una experiencia muy colectiva, como lo que sucede también, creo yo, como con los conciertos, ¿no? Pero es una experiencia que se compone a partir, o sea, que se sostiene mucho a partir de esa colectividad. Entonces, sí, o sea, ¿cómo llevas eso? Me pasa a veces también cuando veo que de pronto
pero creo que es distinto, como con otras representaciones como pueden ser la ópera, que va un poco ahí entre dos, pero también son cosas que ya tienen una producción también muy, muy distinta, ¿no? Claro, en el teatro es, pues la excepción fue en este momento el poder tener estas representaciones así, este streaming, pero no creo que sea como tú, o sea, me encanta y me da mucha paz, qué bueno que lo recuperas, este, no me parece, o sea, no se podría sostener y creo que a nadie le interesaría que se sostuviera, o sea, si tienes la posibilidad de verlo por streaming y de ir directamente al teatro, yo creo que la mayoría de las personas optarían como o voy al teatro directamente o no me aparezco, punto. O sea, pero no voy a estar por streaming. Este, sí, o sea, creo que, y es interesante esto que mencionas también sobre lo que recuperaba Cartoon, sobre el lugar que ocupaban estas fiestas clandestinas. También en México hubo mucho de eso, pero yo, o sea, para mí fue muy impactante porque de nuevo, cuando inicia la pandemia yo estaba en España y fue un país que vivió de forma, de verdad era vigilar y castigar. O sea, era una forma muy punitiva y yo sí detectaba mucho la diferencia del discurso popular, o sea, me refiero a la gente así en la calle, eh, una concepción muy distinta de lo que implicaba esa irresponsabilidad social como la que era hacer fiestas clandestinas o incluso ir a visitar familiares, cosas así, y cómo se estaba interpretando en espacios, por ejemplo, pues yo siendo mexicana y teniendo a la mayoría de mis seres queridos acá, pues cómo se interpretaban aquí esos espacios, ¿no? De hecho, bueno, Moni anda por ahí, bueno, Mónica es una amiga mía y nosotras hablábamos mucho también alrededor de esto, o sea, de cuál es el lugar, o sea, la manera en la que se empezaba a articular justo este término de la responsabilidad social y cómo en el caso, por ejemplo, español, pues eras una absoluta paria y lo peor y lo más deleznable del mundo si tenías la osadía de estar a fuerzas haciendo tus fiestas clandestinas, ¿no? Aparte hubo de nuevo, ¿no? Cómo va permeando ahí los medios de comunicación y ciertas propagandas, ¿no? Hubo ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, hubo como muchos anuncios que estuvieron haciéndose ahí, cartelitos que aparecían de pronto en los autobuses, ¿no? De que cuando te vas de fiesta matas a la abuela, o sea, cosas así, totalmente para culpabilizar a los sujetos ante esta necesidad de compañía, ante esta necesidad de cuerpo, ante esta necesidad de comunidad. Me parece muy fuerte. Pues porque nunca se planteó, por lo menos allá, y no sé si en algún país sí, nunca se planteó de manera explícita y de forma muy seria cómo íbamos a poder sostener nuestros vínculos sociales, afectivos y también en lo que estaba atravesado por lo corporal, de forma tal que los sujetos, ahí es donde creo que entra justo esta distinción, ¿no? O sea, se preserva, o sea, se estaba preservando y creo que eso fue algo que sucedió. Se estaba preservando el sujeto biológico, el sujeto como, pues sí, el sujeto, el individuo como en términos biológicos, pero en detrimento del sujeto ontológico, es decir, en detrimento no quiero decir de la salud mental, pero sí de lo que podía ser, o sea, de lo que anímicamente estaba haciendo. Y yo creo que eso fue lo que también terminó catapultando muchos desórdenes. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé, igual en el mismo 2020, por finales, yo regresé a México, empecé otra vez a trabajar con pacientes y lo que querían era ya ir al consultorio. O sea, muchas de las quejas que tenían era, yo no pude sostener ningún proceso psicoanalítico porque no me adaptaba, o sea, ya no quería seguir en la pantalla, ya no podía seguir manteniéndome así. Y sí, hay cosas que se van jugando dentro del mismo análisis de la transferencia, tal, pero había algo del orden del cuerpo que se estaba volviendo una necesidad. Así fuese la necesidad de salir a la calle y tomar el transporte público y saludar a la señora, más cuando esto creo que también merece su análisis en términos culturales, ¿no? O sea, cómo nosotros culturalmente, bueno, hablo del caso mexicano, y también dependiendo un poco del sector, pero cómo culturalmente nos vinculamos con nosotros.
y cómo, pero sobre todo cómo a partir, en esta cuestión del vínculo se encuentra atravesado el cuerpo, o sea, cómo se articula el cuerpo y el deseo de ese cuerpo. Entonces, sí, ahorita que recuperabas lo del teatro, me dio mucha paz. Me tranquilizó muchísimo. No, gracias. No, a ti, Laura. Había un mensaje en el chat de Martín Buceta agradeciéndote la exposición y saludando. Muchas gracias. Bien, ¿alguien para hacer alguna pregunta, comentario? Si no, ya nos despedimos. ¿Nadie, no? Sí, ay, bueno, yo les agradezco muchísimo aquí que estén aquí compartiendo y para mí siempre es muy deseable el diálogo y muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por la invitación al centro y a Maxi y a Laura y todos. Bueno, nos estamos viendo pronto por acá. Sí. Y seguramente muchas y muchos de ustedes continuarán los viernes en este horario en el seminario que va a brindar Maxi. No sé, Maxi, si querés decir 2 palabras o si ya con la invitación que enviemos reciben ahí toda la información, como vos prefieras. Sí, empezamos el 6, ¿no? El 6 6 de, claro, no el viernes que viene, sino el 6 de septiembre. Sí, el seminario sobre Sartre tiene por título El existencialismo dialéctico de Jean-Paul Sartre entre la libertad y el destino, donde vamos a ver algunas articulaciones entre el ser y la nada y la crítica de la razón dialéctica. Están todos invitados, son 6 encuentros. Sí, sí. Entonces, si quieren ir compartiendo con quienes sepan que les interesa, igual va a llegar la información como siempre a tiempo, pero bueno, ya para que sepan que los viernes tienen que seguir reservándoselos para este espacio. Bueno, les deseamos un buen fin de semana y nos vemos pronto. Y como siempre van a seguir recibiendo de todas la información e invitación de nuestras actividades. Maxi, un agradecimiento enorme por todo tu saber y tu cordialidad y bueno, tu persona. Y Jacqueline también, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y por supuesto, sí, por supuesto a quienes nos acompañan, ni hablar. Bueno, gracias y ya estará entre mañana, que es sábado o el lunes a más tardar, ya encuentran la grabación en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Bueno, gracias, buen fin de Hasta luego, semana. muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao.